En esta edición de Open Week vamos a hablar con Eduardo Borgoñón, presidente de la Bolsa de Valores. Vamos a hablar del balance del mercado de valores en estos primeros 6 meses, la coyuntura económica y las próximas emisiones de bonos del Tesoro por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Market Data. No, muchas gracias por el espacio. Las disculpas del caso por la informalidad. Yo sé que la gente cree que los que trabajamos en finanzas tenemos que estar con traje, pero hoy el frío obligó a tener otra tenida. Espectacular. Perfecto. Bueno, presidente, nos gustaría comenzar un poquito hablando sobre el mercado de valores y bueno, tenemos datos actuales, por ejemplo, de la economía. El primer trimestre crecimos un 4,3% y mi pregunta va un poco enfocado a si considera que este es un momento realmente oportuno, ideal para empezar a invertir en la bolsa de valores en el mercado bursátil, ¿verdad? En este sentido, ¿por dónde le recomendarías a un inversor comenzar a meterse en el mercado de valores? Bueno, yo creo que te diría que nunca es el momento correcto ni el incorrecto. O sea, lo que ocurre es que el mercado se va moviendo. Lo que sí podría decir es que hoy las condiciones dentro del mercado de capitales son condiciones muy favorables y el volumen así lo marca, ¿verdad? O sea, claro. El cierre del primer semestre fue un cierre donde estamos un poco más de 40% por arriba del volumen de lo que hicimos en el mismo periodo del año pasado. Claro. Y si bien las tasas en guaraníes están bajando, las tasas en dólares todavía se mantienen. O sea, si yo tengo que hacer una inversión hoy, miraría un poco las tasas que todavía están altas, ¿verdad? Claro. Pero va a depender mucho del apetito que tiene o de la filosofía que tiene cada inversionista. Por eso que es muy difícil decir ahora es el momento correcto o ahora es el momento incorrecto. Hay inversionistas que se sitúan más en dólares y se sienten más confortables invirtiendo en dólares. Están aquellos que se sienten más cómodos invirtiendo en guaraníes. Y hay que analizar la fluctuación de cada moneda, de cada situación en lo que respecta al tipo de cambio y las tasas de interés para determinar qué tipo de inversión hacer. Están los inversionistas que invierten a más largo plazo, hay instrumentos que tienen un plazo menor, o sea que, por eso digo, es muy difícil decir que hoy es el momento correcto, no. Lo importante siempre es tener un portafolio de inversión lo más diversificado posible, tener algo en guaraníes, algo en dólares, apostar algo a largo plazo, pero también hay instrumentos a corto plazo que sirven no solamente para el inversionista privado o persona física, sino también para el inversionista institucional, para empresas que quieren manejar su liquidez a corto o mediano plazo. O sea, lo importante es que el mercado de capitales está adquiriendo cada vez más relevancia, tanto para la persona física como para la persona jurídica, o sea, para el individuo como para la empresa, y eso hace que efectivamente se traduzca en un mayor volumen y en una mayor cantidad de instrumentos que están girando en el mercado. Y sobre todo también lo que sí podemos destacar, digamos, es que estamos en una economía que te permite mirar un poco más hacia adelante con cierta previsibilidad, ¿verdad? Tenemos inflación controlada, prácticamente controlada, según lo que está dando un poco los datos del BCP, ¿verdad? Un crecimiento económico bastante interesante y bueno, una tasa de política monetaria que está en una zona neutral, según lo que estuvimos viendo. O sea que por lo menos la coyuntura está es muy positiva para los negocios, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ustedes saben bien que el objetivo del Banco Central es tener una inflación, no quiero decir controlada, pero dentro del rango esperado. O sea, como política monetaria el Banco Central lo que hace es tiene una expectativa de inflación, sí. Y a partir de ahí tiene una política de libre mercado, ¿verdad? Lo que hace principalmente con el tipo de cambio es suavizar la subida o bajada, pero no hay una injerencia dentro de cómo se mueve el tipo de cambio. Entonces, en nuestro país se vino haciendo un trabajo muy bueno en lo que respecta a políticas macroeconómicas que hace que efectivamente tengamos una estabilidad importante. Y la estabilidad conlleva previsibilidad. O sea, uno sabe con cierta certeza cómo se van a ir comportando las cosas en un plazo razonable, mirando el horizonte. Y eso hace que el inversionista o el emisor
Claro. tenga cierta tranquilidad para emitir instrumentos a mediano o largo plazo. O sea, la incertidumbre hace de que uno tome decisiones a corto plazo y la estabilidad hace que uno tome decisiones a mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces nos da un horizonte más largo, ¿verdad? Nosotros salimos de la pandemia, todavía hablamos de la pandemia, ¿verdad? Pero salimos de la pandemia muy fortalecidos y hoy estamos en una situación que muchos envidian. Entonces, sí, efectivamente es un momento interesante. Hay que tener en cuenta también que normalmente por una cuestión de ciclo, el segundo semestre en el Paraguay siempre es un semestre de mayor movimiento que el primero, salvo por algunas exportaciones a nivel de grano y demás, pero hay un mayor movimiento económico normalmente en el segundo semestre del año. Y eso estamos esperando también. Claro. En lo que respecta al mercado bursátil, como dije antes, estamos raspando los 3.000 millones de dólares. Tener en cuenta que durante todo el año del 2023 tuvimos negociaciones por poco más de 5.000 millones, 5.050 para ser exacto, y hoy ya estamos con 3.000, ¿verdad? Entonces, o arañando los 3.000, estamos un poco por abajo de 3.000, pero y si a eso le aplicamos la estacionalidad que normalmente tiene el segundo semestre, creemos que vamos a estar rondando los 6.000 millones. O sea, de nuevo con un aumento importante en relación a lo que hicimos el año pasado. O sea que efectivamente sí, las perspectivas son muy positivas, no solamente para el mercado de capitales, sino para la economía en sí del Paraguay. Y por supuesto, tanto la banca tradicional como el mercado de capitales es un termómetro bastante certero de la economía. Claro, perfecto. Bien, en conversaciones anteriores siempre solíamos decir que cada vez, o sea, que el mercado crecía no solamente en volúmenes negociados, sino que también en cuanto a participantes, ¿verdad? Porque veíamos, por ejemplo, el ingreso de inversores, también de emisores y también de casas de bolsa. Pero ¿cómo estamos en este sentido en cuanto a la participación de nuevos actores en el mercado bursátil? ¿Hay interés, por ejemplo, de más casas de bolsa en abrir ahora? ¿Cómo estamos con respecto a eso? Sí, en este momento estamos en un proceso de consolidación de las casas de bolsa que se fueron abriendo en los últimos años. Hoy no hay ninguna nueva en la línea, pero sí hay muchas que abrieron sus puertas Sí. durante el año pasado o a comienzos de este año y que efectivamente están en un proceso de consolidación por un lado. Por otro lado, en lo que respecta a emisores, hay que tener en cuenta que solamente en el año 2024 tuvimos el ingreso de 6 nuevos emisores y 5 están en proceso de registro. Actualmente 5. Actualmente están 5 adicionales en proceso de registro, o sea, vamos a completar de lo que ya ocurrió y de lo que está por ocurrir, vamos a completar 11 nuevos emisores que se suman a los poco más de 130, 140 emisores que hoy operan en el mercado de capitales. Y por supuesto también comitentes, o sea, inversionistas que se van sumando. Entonces ese número también está creciendo. O sea, lo importante no solamente es mirar un indicador que es el volumen, sino también lo importante es ver la cantidad de participantes que están. Y efectivamente, como bien decís, tenemos mayor cantidad de casas de bolsa, tenemos mayor cantidad de emisores y mayor cantidad de inversionistas. Eso quiere decir que la base va a seguir creciendo. O sea, eso nos auspicia un crecimiento en los próximos años también. Perfecto. Siguiendo un poco el tema de ampliar la base, en los meses anteriores habíamos visto, por ejemplo, que había una iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio en que también las MIPYMES sean participantes de la Bolsa de Valores. Me refiero a que ellos puedan acceder a liquidez haciendo, por ejemplo, cambio de documentos por cobrar, ¿verdad? ¿Esto cómo está hoy por hoy, presidente? Y cómo, si nos puede explicar un poquito cómo sería el funcionamiento de esto, ¿verdad? Sí, históricamente, en su momento la Comisión Nacional de Valores y hoy la Superintendencia de Valores, dependiente del Banco Central, buscó siempre la inclusión de las pequeñas y medianas empresas dentro del mercado bursátil. Hay que tener en cuenta de que nuestra economía se basa principalmente en la pequeña y mediana empresa. O sea, si bien es cierto, en nuestro mercado también existen empresas de mediano porte o de gran porte. Mucho de la economía está fundamentada en la actividad que efectivamente están generando las micro, pequeñas y medianas empresas. Normalmente muchos productos están enfocados a empresas de gran porte y no tanto a empresas pequeñas y medianas. Entonces la idea era poder, de alguna u otra manera,
buscar un mecanismo donde, no digo se relajen los controles, pero que las exigencias sean más adecuadas a las empresas de ese perfil y que puedan operar dentro del mercado de capitales. Eso ya está dentro del reglamento, ya es una cuestión que tiene años, está dentro del reglamento del mercado de capitales o dentro de la reglamentación. Lastimosamente todavía no pudimos encontrar la sintonía fina para que eso se dé efectivamente. Y ahora, como bien dijiste, hay una iniciativa conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, ellos tomaron un poco el liderazgo de esto y nos citaron a nosotros, a la banca, como para tratar de generar una plataforma que permita, principalmente como inicio, hacer el descuento de cheques. Mucho del negocio, del volumen que manejan los microempresarios, se maneja también con cheques, cheques adelantados, ¿verdad? Entonces al cobro. Entonces, que les permita a los microempresarios efectivizar esos cheques y recuperar ese capital operativo que de alguna u otra manera lo están perdiendo al dar ventas a plazo, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo que es importante que se estructure de la manera correcta. Okay. Porque por más de que el producto sea muy bueno, por más de que exista la necesidad, efectivamente la necesidad existe, sí. Si bien la banca tradicional hoy está atendiendo también ese segmento, pero obviamente siempre tener una opción adicional es positivo, claro. Pero no solamente tener una opción adicional, la competencia es muy buena. O sea, cuando se genera competencia, los prestadores de servicios nos esforzamos en que la calidad de nuestro servicio sea cada vez mejor. Entonces nosotros celebramos la competencia y creo que es importante que el microempresario o la pequeña y mediana empresa tenga una opción adicional. Ahora, existe la necesidad, existe el mercado, creemos que ahí puede haber una oportunidad, pero es sumamente importante que la solución que se lanza al mercado sea una solución que cuando esté en la calle realmente funcione. Si no hacemos los deberes de manera correcta y lanzamos un producto que al final de cuentas es un producto de difícil acceso o es un producto cuya operativa no es fácilmente entendible por parte del usuario, ese producto no va a funcionar. Entonces, creo que es primordial que nosotros como prestadores de servicios y el gobierno como un articulador, es primordial que encontremos el mecanismo que realmente funcione y que cubra las necesidades que tiene el sector. Y nosotros queremos invertir en tecnología, queremos invertir en procesos, y estamos en ese camino, ¿verdad? O sea que ojalá podamos tener resultados lo más rápido posible. Ok, faltaría entonces ya definir el mecanismo, el cómo llegar, ¿verdad? Porque uno se imagina para acceder a ese tipo o acceder a liquidez, una MIPYME en todo caso debería abrir una cuenta en una casa de bolsa y a través de eso llegar al mercado de valores, pero todavía no están esa parte, son cuestiones que hay que definir efectivamente. Para entrar al mercado de capitales uno tiene que hacerlo a través de una casa de bolsa, pero es un intermediario, claro. Y es un facilitador, más que hablar de intermediario, porque normalmente uno habla de intermediario y ya uno piensa en costo, ¿verdad? El costo es una cuestión importante también, tiene que ser conveniente. Claro. Tiene que ser una opción conveniente, tiene que ser una opción fácil, de fácil acceso, con una plataforma tecnológica que permita la masificación. Estamos hablando, tendríamos que salir a nivel nacional, entonces hay un montón de elementos. Ahora, claro. El cómo no es fácil. Parecería decir que bueno, ya claro. Está todo, pero falta solamente el cómo. Y no es tarea menor. O sea, definir claro. Cómo lo vamos a hacer no es tarea menor. Y también tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los actores. Y como te digo, es importante que hagamos algo de manera correcta, de tal manera a no quemar un cartucho, como se dice coloquialmente. Perfecto, y sobre todo también destacar un poco, presidente, que esto va a solucionar o pretende solucionar una problemática que están enfrentando hoy las MIPYMES, que es el alto costo que tienen por ahí el cambiar esos documentos por cobrar, esos cheques, ¿verdad? Generalmente algunos optan por la usura, ¿verdad? Entonces, a través de esto uno tendría un costo menor, pero que a su vez es atractivo para un inversionista que quiere comprar o que quiere invertir en esos títulos, ¿verdad? Destacar un poco también eso, presidente. Pero bueno, me gustaría también, presidente, hablar sobre el tema de los bonos del Tesoro. Sabemos que el gobierno había decidido realizar sus emisiones de bonos a través del Banco Central.
Y bueno, hoy por hoy, ¿cómo estás observando eso, presidente? ¿Cuáles son un poco las perspectivas que hay sobre eso? Y si, bueno, también mantuvieron reuniones con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, por supuesto. Mantuvimos reuniones tanto con el viceministro como con el ministro. Nosotros como Bolsa, si pensamos un poco en una relación cliente-proveedor, obviamente nosotros somos un proveedor del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas es nuestro cliente. Entonces es importante siempre estar a la altura de las necesidades de nuestro cliente. Y bueno, el Ministerio hizo en su momento unas emisiones en el mercado internacional y, bueno, y fue partícipe de algunas prácticas que les resultaron interesantes. Entonces su intención era poder replicar esas prácticas que se usan en el mercado internacional, replicarlas en el Paraguay. Y eso, bueno, nos exigió a nosotros como Bolsa hacer ciertos cambios, tanto en nuestra operativa como en la documentación que teníamos firmado con el Ministerio. Y te digo con mucha felicidad que hemos llegado a un punto donde hemos ajustado todas nuestras operativas y nuestras exigencias a un poco las necesidades del Ministerio. Hemos firmado un nuevo contrato con el Ministerio que nos permite operar de la manera que ellos quieren. Entonces, creo que esa es la parte más interesante. Nos pusimos de acuerdo con nuestro cliente, hablando, como te digo, en el concepto de cliente-proveedor. Sí. Y bueno, eso va a permitir que el Ministerio nuevamente pueda emitir tanto en el mercado primario como en el mercado secundario a través de la plataforma de la Bolsa de Valores. Hay que tener en cuenta de que independientemente de que las emisiones en primario se hayan hecho en el Banco Central, tanto en la emisión que se hizo en marzo como en la emisión que se hizo la semana pasada, esos bonos del Tesoro se negocian en secundario a través de la bolsa. O sea, lo que hizo el Ministerio de Economía es solamente pasar la emisión en primario en el Banco Central a través de la depositaria, pero el secundario sí se sigue negociando de esos mismos títulos en la bolsa. Lo que buscamos con los ajustes que hicimos a nivel operativo es que el Ministerio de Economía también se sienta cómodo emitiendo en primario en la bolsa, ¿verdad? Okay. Bueno, ahí van a haber próximas emisiones en lo que va del año y esperemos que podamos recuperar esas emisiones en primario dentro de la bolsa. Ok, me quedé ahí con un poco de intriga. Entonces, ¿podríamos nosotros decir que el Ministerio de Economía y Finanzas para sus próximas emisiones de bonos a nivel local podría volver a emitirlo a través de la Bolsa de Valores? ¿Eso se prevé para este año o no necesariamente en un tiempo estimado? No, obviamente la decisión de dónde emitir la tiene el Ministerio, no depende de nosotros, pero sí, lo que sí puedo asegurarte es que están dadas las condiciones para que mañana lo pueda hacer. Entonces, efectivamente es una decisión del Ministerio, pero con las conversaciones que tenemos con ellos, creemos que tenemos muchas probabilidades de que las próximas emisiones, entiendo que tienen previstas 2 emisiones más, normalmente una en agosto, septiembre y otra a finales del año, pero están dadas las condiciones para que el Ministerio vuelva a hacer las emisiones en primario en la Bolsa de Valores. Pero es una decisión que no depende de la Bolsa. Claro. Como te digo, nosotros sí lo que hicimos fue el esfuerzo de poder cumplir con todas las necesidades que tenía el Ministerio y, bueno, y crear las condiciones que el Ministerio necesitaba. O sea, todo lo que es la parte operativa y tanto lo que es el mercado en sí está listo y preparado como para recibir de vuelta al Ministerio de Economía y Finanzas. Así mismo es, así mismo es. Y ya con conversaciones con el ministro y con el viceministro, o sea, explicándole eso y bueno, señal de que efectivamente estamos todos de acuerdo es la firma del nuevo contrato con esas condiciones. Y ese nuevo contrato se firmó la semana pasada. Excelente. Bien, por última, presidente, si nosotros hacemos un cálculo de lo que se viene negociando aproximadamente por mes, bueno, yo suelo ver de repente 400 millones a 500, 300 a 400 millones de manera mensual. Y ahora estamos rondando aproximadamente los 3.000 millones, ¿verdad? A este ritmo, uno, si quiere hacer de manera de seguida, digamos que vamos a superar los volúmenes del año 2023, que era de 5.000 millones. Si bien ya me adelantaste un poquito ahí,
Bueno, ¿cuáles son las expectativas para, y más aún volviendo al tema del Ministerio de Economía y Finanzas que podría volver, ¿verdad? Yo me acuerdo que en diciembre del 2022 o diciembre del 2021 creo que fue, ¿verdad? Sí, que habíamos hecho una publicación, o sea, me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, ¿qué pensás del año que viene? Y en ese momento, en noviembre del 2021, realmente teníamos una expectativa muy positiva para el mercado de capitales para el 2022. Sin embargo, en el 2022 decrecimos en volumen, ¿verdad? Y me acuerdo que salió en un medio, salió en primera plana, dice, las condiciones están dadas para romper récord nuevamente, una cosa así, ¿verdad? Es muy difícil hablar de futurología, es muy difícil, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nosotros nos debemos al mercado y el mercado es el que, no como una empresa que habla del volumen de venta, además, que es un poco más controlable. En nuestro caso dependemos de muchos factores, no solamente la economía, sino la decisión de los emisores, el trabajo de las casas de bolsa. O sea, es un ecosistema bastante complejo. Pero tratando de responder a tu pregunta, te diría que las condiciones están dadas para efectivamente superar el volumen de negociación que tuvimos en el 2023. Simplemente a modo de repaso, en el 2023 nosotros tuvimos una negociación de 5.050 millones de dólares y ahora en 6 meses estamos en 2.970. ¿Verdad? Entonces, si proyectamos linealmente, obviamente vamos a pasar los 5.050. Si consideramos que existe una posibilidad de que el Ministerio de Economía vuelva a emitir en primario en el mercado de capitales o a través de la plataforma de la bolsa, mejor dicho, es otra vez un elemento que asegura un poco más que efectivamente rompamos nuevamente el récord. Y sí, estamos preparados para eso. Los números en este primer semestre así lo indican. Y salvo que ocurra alguna cuestión que probablemente esté fuera de nuestro alcance, pero que sea muy negativa, es muy difícil que no superemos el récord del 2023. Pero no hay nada que se pueda asegurar, pero efectivamente las condiciones están dadas. ¿No podemos recapitular entonces ese titular que dice que las condiciones están dadas para romper otro récord? Sí, siempre y cuando no haya nada en contra, creo que las condiciones están dadas para efectivamente romper el récord nuevamente. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algo más que te gustaría mencionar, presidente? La cámara es tuya. No, creo que el mercado de capitales, a través de todos sus jugadores, está haciendo un trabajo muy importante, que apuntala el crecimiento económico del país, que sirve como plataforma para que tanto empresas como inversionistas puedan obtener instrumentos que le permitan cumplir sus objetivos. Y un poco creemos que estamos haciendo un trabajo serio y confiable, y prueba de ello el aumento consistente del volumen de negociación que estamos teniendo. Así que, como siempre digo, le invito a la gente a que se interese, que se instruya. Es algo sencillo, es una opción más, tanto para la obtención de recursos de parte de las empresas como para la colocación de excedente financiero que puedan tener o personas o empresas, y que se acerquen a las casas de bolsa. Hoy hay un poco más de 20 casas de bolsa operando en el país, o que se acerquen a la propia bolsa. Tenemos un portal que es www.bolsavalores.com.py, donde existe un montón de información que les puede permitir entrar en este mundo, que es apasionante por un lado, pero que también permite que uno pueda cumplir sus objetivos y obtener una renta que a la larga puede ser positiva. Así que nada, eso, y agradecer nuevamente el espacio que nos da Market Data.